Bienvenidos a un viaje por los límites de lo imposible. A lo largo de este tiempo, hemos explorado piezas del rompecabezas de la historia que simplemente no deberían existir. Objetos que desafían la arqueología, la tecnología y el tiempo mismo. Muchos de ustedes han seguido estos hallazgos paso a paso, pero hoy, por primera vez, he decidido reunir las 10 piezas más desconcertantes en un solo lugar. He organizado esta escalera del misterio, desde aquellos hallazgos que nos hacen dudar, hasta llegar al número 1, ese secreto que, de ser cierto, cambiaría todo lo que sabemos sobre nuestro pasado. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate. Estos son los 10 parts más impactantes que hemos descubierto en el canal. Empezamos la cuenta regresiva, ahora. Iniciamos nuestro recorrido en la India, en el complejo de Qutb, frente a una estructura que ha vencido al tiempo de una forma que la ciencia moderna aún lucha por explicar. Les presento el pilar de hierro de Delhi. Este pilar mide más de 7 metros de altura y pesa unas 6 toneladas. Según las inscripciones, fue forjado hace más de 1.600 años. Pero aquí es donde comienza el enigma. A pesar de estar a la intemperie, expuesto a las lluvias y al calor extremo de la India durante siglos, el hierro casi no presenta signos de corrosión. ¿Cómo pudieron los antiguos metalúrgicos crear un hierro de tal pureza? Algunos científicos hablan de una capa protectora pasiva formada por fósforo, pero para muchos investigadores, este pilar es una prueba de que civilizaciones antiguas poseían una tecnología metalúrgica que hoy consideraríamos avanzada. Un objeto sagrado o un legado tecnológico de una era olvidada. Pero si el metal nos confunde, la cartografía antigua nos deja sin palabras. ¿Es posible ver el pasado desde el cielo antes de que existieran los aviones? Bajamos al puesto número 9 con el mapa de Piri Reis. Descubierto en 1929 en el Palacio de Topkapi, en Estambul, este mapa dibujado en piel de gacela en el año 1513 por el almirante otomano Piri Reis, es un auténtico rompecabezas. Lo que desconcierta a los expertos no es solo su precisión, sino que muestra con detalle la costa de Sudamérica y, lo más increíble, la costa de la Antártida. El problema es que, según la historia oficial, la Antártida fue descubierta en 1820. 300 años después de que se dibujara este mapa. Y hay algo más perturbador, el mapa muestra la costa antártica sin hielo, tal como era hace miles de años. ¿De dónde sacó Piri Reis la información? ¿Existió una civilización global que cartografió el mundo desde el aire en la antigüedad? Bajamos un escalón más en nuestra escalera. Si creías que la electricidad es un invento moderno de los últimos siglos, estas pequeñas vasijas de barro encontradas en Irak te harán cuestionar todo lo que aprendiste en la escuela. Entramos en el misterio de la batería de Bagdad. En 1936, cerca de Bagdad, se hallaron unas vasijas de arcilla de unos 15 centímetros que contenían un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Al analizarlas, se descubrió que si se llenaban con un líquido ácido, como vinagre o jugo de limón, podían generar una corriente eléctrica real. Estamos hablando de celdas galvánicas que tienen más de 2.000 años de antigüedad. ¿Para qué usaban la electricidad en el mundo antiguo? Algunos sugieren que servían para galvanizar metales con oro, mientras que otros creen que se usaban en rituales religiosos para dar toques eléctricos a los fieles. Si como sea, la pregunta queda en el aire: ¿quién les dio el conocimiento para dominar la energía siglos antes que Volta o Tesla? A veces, el misterio se moldea directamente con las manos. En México, el hallazgo de miles de piezas de cerámica desató una tormenta arqueológica que aún hoy no tiene una respuesta definitiva. En el puesto número 7, las polémicas figuras de Acámbaro. En 1944, en Guanajuato, se descubrieron más de 30.000 figuras de terracota. Lo que dejó a los investigadores con la boca abierta fue lo que representaban: humanos conviviendo de forma natural con dinosaurios de todas las especies, desde brachiosaurios hasta feroces carnívoros.
Según la ciencia oficial, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y los humanos aparecieron muchísimo después. Sin embargo, estas figuras muestran detalles anatómicos de estos animales que solo se conocieron mediante fósiles en tiempos modernos. ¿Cómo pudieron los antiguos artesanos de Acámbaro modelar animales que nunca deberían haber visto? ¿Es la prueba de que sobrevivieron criaturas del pasado o de que la historia de la humanidad es mucho más antigua de lo que nos cuentan? De la Tierra, volvemos a mirar al cielo. En Colombia, el oro brilla con una forma que desafía las leyes del tiempo y la evolución tecnológica. En el puesto número 6, los fascinantes y polémicos aviones de Quimbaya. Estas pequeñas figuras de oro, pertenecientes a la cultura quimbaya y datadas hace más de 1.500 años, fueron clasificadas inicialmente como aves o insectos. Sin embargo, si las observas de cerca, notarás algo extraño. Tienen alas fijas, una cola vertical y una estructura que recuerda asombrosamente a los aviones de combate modernos. Lo más impactante ocurrió hace unos años, cuando ingenieros aeronáuticos construyeron réplicas a escala de estas figuras y lograron que volaran perfectamente. Poseen una aerodinámica que no debería haber existido en la América precolombina. ¿Eran simples adornos, o son la representación de naves que surcaron nuestros cielos en un pasado remoto? Llegamos a la mitad de nuestra escalera, y aquí el misterio se queda grabado en piedra. En el lecho de un río en Texas, el tiempo parece haberse cruzado en un mismo instante, rompiendo toda la línea cronológica de la vida en la Tierra. Puesto número 5, las huellas de Glen Ross. En el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios, junto a las huellas gigantescas de saurópodos de hace 110 millones de años, aparecieron rastros que parecen ser humanos. Pisadas con talón, arco y dedos claramente definidos que caminan por el mismo lodo prehistórico que los dinosaurios. Esto es una pesadilla para la arqueología tradicional, ya que se supone que nos separan millones de años de distancia. Aunque los escépticos dicen que son erosiones naturales o tallas posteriores, los moldes de las pisadas muestran la compresión del barro de forma auténtica. ¿Será posible que la humanidad no sea la primera civilización inteligente en este planeta, o es que los dinosaurios caminaron entre nosotros mucho más recientemente de lo que creemos? ¿Qué harías si encontraras una herramienta moderna atrapada dentro de una roca sólida de hace millones de años? El puesto número 4 desafía toda lógica geológica y nos lleva a Texas para analizar el misterioso martillo de London. En 1936, unos excursionistas encontraron un trozo de roca con un pedazo de madera saliendo de él. Al romper la piedra, descubrieron un martillo de hierro perfectamente preservado. El problema es que la roca que lo envolvía tiene más de 100 millones de años. Al analizar el metal, se descubrió que es de una pureza increíble, sin burbujas de aire, algo que solo logramos con tecnología moderna. Además, parte del mango de madera se ha convertido en carbón, un proceso que toma una cantidad de tiempo incalculable. ¿Cómo llegó una herramienta de carpintería a una capa geológica de la era de los dinosaurios? ¿Es una prueba de viajes en el tiempo o de una humanidad que ya era tecnológica antes de la última gran catástrofe? Entramos oficialmente en el top 3, y aquí el misterio se vuelve casi eterno. Nos trasladamos a Sudáfrica, para observar unos objetos que tienen una antigüedad que marea a cualquier científico. Casi 3.000 millones de años nos observan desde las esferas de Klerksdorp. Encontradas por mineros en estratos de pirofilita, estas esferas metálicas tienen surcos paralelos grabados alrededor de su ecuador, como si hubieran sido fabricadas en un torno. Pero aquí está lo imposible, el sedimento donde estaban atrapadas se formó en el período precámbrico. En esa época, la única vida en la Tierra eran las bacterias. No había humanos, ni animales, ni siquiera plantas. Entonces, ¿quién fabricó estas esferas con un metal tan duro que ni el acero puede rayar?
Algunos dicen que son formaciones naturales, pero su simetría y esos grabados perfectos sugieren la mano de una inteligencia que caminó por este planeta mucho antes de que la vida, tal como la conocemos, siquiera empezara. Casi al final de nuestra lista, nos encontramos con un objeto que los arqueólogos llaman la primera computadora de la humanidad. Un dispositivo de una ingeniería tan avanzada que, tras su desaparición, el mundo tardó 1000 años en volver a ver algo similar. En el puesto número 2, el mecanismo de Anticitera. Rescatado de un naufragio frente a las costas de Grecia en el año 1901, este amasijo de bronce y engranajes parecía una roca oxidada, pero al pasarlo por rayos X, se reveló una verdad asombrosa, un complejo sistema de más de 30 engranajes de precisión que predecían eclipses, movimientos planetarios y hasta las fechas de los Juegos Olímpicos con exactitud milimétrica. Lo inquietante es que este mecanismo tiene más de 2.000 años de antigüedad. En esa época, se supone que la tecnología para crear engranajes tan pequeños y complejos no existía. ¿Quién diseñó este ordenador analógico? ¿De dónde vino ese conocimiento astronómico tan perfecto que parece haber surgido de la nada en la antigua Grecia? Y finalmente, hemos llegado, el puesto número 1. El misterio más grande, polémico y visual de nuestra colección. Una biblioteca entera grabada en piedra que cuenta una historia que rompe todos los esquemas de la evolución humana. El gran enigma de las piedras de Ica. Desarrollo del misterio. Desde las áridas tierras del Perú, estas miles de piedras de andesita presentan grabados que simplemente no deberían estar ahí. En ellas vemos escenas detalladas de trasplantes de órganos, complejas observaciones astronómicas y, lo más impactante, hombres conviviendo y cazando dinosaurios de especies que solo conocimos millones de años después. Aunque muchos las consideran un fraude moderno, el Dr. Javier Cabrera dedicó su vida a estudiarlas, encontrando indicios de una antigüedad que nos obliga a repensar todo. ¿Son estas piedras el registro de una humanidad anterior a nosotros que alcanzó la cima del conocimiento antes de un cataclismo global? ¿O es acaso un mensaje dejado para que nosotros, hoy, descubramos la verdadera historia de la Tierra? La respuesta, como siempre, queda en tus manos. 10 objetos que no deberían existir. 10 pruebas de que nuestro pasado es mucho más complejo y misterioso de lo que nos cuentan los libros. Si este viaje te ha hecho cuestionar la realidad, no olvides suscribirte a Enigmas y Misterios. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos parts es, para ti, la prueba definitiva? Soy Mauricio Terra, y esto es...